aquí en un programa en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Cristian Ceballos, el canal de Escuela Ética. Un programa especial, ya que no solemos hacer directos entre semana. Los directos que hacemos por lo general son los viernes a las 21 horas de Argentina, dentro del contexto del programa de Prometido Desencadenado, pero hoy es un encuentro más uno, un encuentro plus, un encuentro especial, en donde, bueno, voy a estar acompañado con una persona que ya estoy a punto de presentar, con la cual compartimos una investigación en común y tomamos la decisión de charlar, hacer una charla amena de lo que cada uno está investigando respecto a eso, de la otra historia relacionada con nuestro origen, tanto como humanos y civilizaciones, y en donde compartiremos aquello que difiere de lo que nos han contado en la escuela, de lo que nos cuenta la ciencia, de lo que escuchamos en las noticias. Así que, bueno, voy a pasar a presentar al invitado de hoy, que es José Luis Jiménez. Él está desde España, tiene la amabilidad de acompañarnos. Es una persona que conocí gracias a otro amigo en común, que es José Luis Palacios, Iván, Yolanda, de la Caja de Pandora. Así que ahí iniciamos el contacto. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí y un gran saludo para vos. Hola, buenas tardes, Cristian. Buenos días aquí en México y Chile y Argentina. Y bien, un placer estar con vosotros por primera vez, que espero que no sea la única. Y bueno, pues como te he dicho, encantado de poder colaborar contigo y de participar en este programa. El gusto es mío que te hayas tenido la amabilidad de aceptar venir, sobre todo porque, bueno, compartimos, como decía antes, un tema en común que, como todo tema que uno pues investiga, también uno logra cierta pasión por eso que está investigando, y más en un tema como este, cuando uno empieza a descubrir que, bueno, hay un giro totalmente de 180 grados respecto, en este caso, de esa historia oficial que nos han contado. Yo te mencionaba hace un ratito que, bueno, de mi parte, hace 2 años que vengo haciendo una saga de conferencias que se llama El origen oculto del ser humano. Bueno, ya he estado en España, varias conferencias en Argentina, en Chile, en México, en Uruguay, en donde, bueno, de alguna manera pongo en juego una comparación de las 3 teorías que intentan relatarnos ese origen como civilización, donde encontramos, bueno, la ciencia con su tradicional teoría evolutiva, la teoría de los Anunnaki, que es la que nos habla de la manipulación genética, y la teoría hermética de las distintas civilizaciones que han ido habitando este planeta. Y de esas 3 las integro en una línea de tiempo y de espacio para lo que una no te brinda respuestas y la otra sí, llegar ya a una teoría unificada. Eso es para contarte un poquito, bueno, la base misma de mi investigación. Pero me gustaría saber también la tuya. ¿Qué es lo que vas descubriendo? ¿Cómo lo vas haciendo? Fíjate que curiosamente te he preguntado unos momentos antes de conectar, pues de lo que íbamos a hablar, de qué íbamos a tratar. Quizás los que nos ven ahora, los que nos oyen, puedan pensar de que ya lo teníamos hablado, que lo habíamos comentado con anterioridad, que habíamos previsto. Quiero decir que no hemos hablado hasta hace 2 minutos o 3 como mucho, no hemos hablado Cristian y yo antes, nunca. Ni siquiera, bueno, yo por lo que sí que he visto algún programa de Cristian, más o menos sé que, y por lo que él explica, pues que toca temas que se avienen mucho con también los temas que toco yo, y que me imagino, no sé, ahora lo veremos, que seguramente estaremos de acuerdo, si no en todo, en gran parte de lo que los dos expongamos. Por lo tanto, me parece muy interesante. Casi lo contemplo esto como una especie de experimento, ¿no? Como esas citas a ciegas, ¿no? Que se hacen por internet y que uno se arriesga a encontrarse con cualquier cosa cuando va a ver a la persona con la que ha quedado. En fin, es un poco de broma, pero que no deja de ser cierto, quiero decirlo, que no sé de lo que vamos a hablar en concreto, sí, a grandes rasgos, por lo que ha dicho acá, por lo que acaba de decir Cristian. O sea que yo me estoy enterando, igual que los que nos escuchan ahora, por primera vez de lo que voy a hablar o de lo que vamos a hablar Cristian y yo. Y bien, espero que esta conversación entre amigos, que es lo que somos, que sea muy interesante, muy amena y sobre todo que les guste a los que nos están viendo y escuchando.
No te escucho yo, Cristian. No sé si se ha ido Ahí, la voz. ahí, a ver, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, ahora. Es que estaba en mute el micrófono. Decía que ese factor sorpresa del que estás mencionando, de que no es que hemos preparado un encuentro, sino que simplemente dijimos vamos a encontrarnos y aquí estamos, es lo que va a Eso hacer es. que, bueno, le dé una espontaneidad a al mismo encuentro que por otra vía, pues no tendría. Así que, bueno, Claro. como entrando un poquito en tema, eh, yo he preparado de parte de la conferencia que doy algunas diapositivas para usarlas como base de aquello que vamos a ir hablando, creo que de tu parte también, así que es un buen punto. Si querés, te muestro las dos primeras que tienen que ver con lo que nos cuenta la ciencia, porque ahí vamos Ajá. a encontrar huecos, que es lo que nos va a permitir entrar de lleno al tema. O sea, Muy bien. al hecho de tratar de decir, bueno, esto es lo que nos cuenta la ciencia oficial, pero sin embargo hay ciertos factores que eh, abren preguntas más que respuestas. Y creo que eso es lo que nos va a dar la entrada al tema. ¿Te parece? Estupendo. Muy bien, voy a quitar un segundito mi cámara. Voy a poner ahí una diapositiva, creo que ya la estarán viendo. Esta, a ver, es una diapositiva básicamente que engloba lo que de alguna manera la ciencia nos cuenta de la vida de nuestro planeta como tal, o sea, lo que se llaman las eras geológicas, ¿no? En donde, bueno, nos va diciendo que nuestro planeta tiene, si tuviéramos que medirlo en edad, algo así como 4.600 millones de años, o 4.400 y demás, de los cuales nos va contando que de todo ese periodo, de toda esa cantidad enorme de años que es casi difícil hasta imaginarla, el 87% de ese tiempo, o sea, 4.200.000 años, la Tierra simplemente fue una bola candente, luego de desprenderse de lo que se llama esa masa protosolar, y enfriándose. O sea, durante todo ese tiempo, la Tierra se preparó de alguna manera, se enfrió y se preparó para lo que venía después, que es ya un poco más lo que seguiría, que sería esto del periodo precámbrico y demás, donde empieza a ver las primeras muestras, los primeros seres, organismos, en toda esa era paleozoica. Siguiendo con esa línea, después de esa era paleozoica, que es el periodo, como decir, donde aparecen estos primeros animales, o primeros, más que animales, no en realidad todavía, ¿no? Sino mecanismos unicelulares en el mar, empieza a haber todo un periodo que llega hasta el pérmico, que es el fin de esa era, en donde, bueno, es el momento donde esos animales que habitan el agua empiezan a salir hacia la Tierra y llegamos a lo que sería la era mesozoica, donde empieza todo eso que quizás es la parte más conocida a través inclusive del cine, ¿no? De Jurassic Park, dinosaurios, bueno, todo eso, ¿no? Y después de toda esa era, de esa era mesozoica, que es la que compone el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, llega la era Cenozoica, ¿no? Que sería la era más moderna, en donde empiezan a o toman preponderancia los mamíferos, ¿sí? Digamos que al fin de esa era mesozoica es cuando sucede ese hecho que la ciencia explica de la extinción masiva a través de ese meteorito que supuestamente cae cerca de la península de Yucatán y acaba con el 90% de la vida en la Tierra y sobreviven los mamíferos. Y ahí empieza la era cenozoica. Y después de todo eso, recién llega lo que se llama el periodo cuaternario, que es eso que conocemos también como la época de la glaciación, donde estaban los mamuts, ¿no? Estos animalitos que vamos encontrando a través de distintas excavaciones más recientemente. Y después recién de eso, en el último cuadrito de todo, en el más chiquito, llega el periodo Holoceno, que es donde el ser humano como tal empieza, según la ciencia, a existir en esta tablita, digamos. O sea, de esos 4.000 y pico de millones de años que la Tierra tiene como antigüedad, el ser humano hace que está en este planeta, según la ciencia, hace menos de 65.000 años. O sea, un pestañear, un abrir y cerrar de ojos dentro de esa gran escala temporal. Ahora bien, para anudar todo esto, que sería la parte general
de lo que sería esa edad en la Tierra, acá yo tengo una tablita que es de la que creo que primero vamos a empezar a hablar. Voy a cambiar la diapositiva un segundito. Y es, ok, vimos lo que tiene que ver con la evolución a nivel planeta. Vamos a ver ahora lo que nos cuenta la ciencia de la evolución respecto del ser humano como tal. En donde esa teoría de la evolución, que habla de esa supervivencia a través del más apto, nos cuenta que de alguna manera había alguna vez un monito, como digo yo, que por cuestiones que la ciencia pues no, realmente no puede explicar, se desprende una rama evolutiva a través de la cual empieza a gestarse lo que sería hasta hoy en día ese Homo sapiens sapiens. Pero empieza todo por algo que la ciencia denomina el Ramapithecus, que es el primer homínido que podríamos considerar dentro de esa rama evolutiva. Que esto pasa hace 14 millones de años, digamos, ¿no? Como lo ubica la ciencia. Y ahí empieza la carrera evolutiva, ¿no? Donde va pasando de eslabón en eslabón o de evolución en evolución, del Ramapithecus pasamos al Australopithecus, al Homo habilis, al Homo erectus, al hombre de neandertal, al Homo sapiens arcaico, hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Ahora bien, toda esta teoría evolutiva que la ciencia nos plantea, la raíz misma en donde se basa para decir que el ser humano desciende de los monitos es una fotito que encuentran aquí abajo, que yo ahora la voy a ampliar, que es una muela que encontraron de un Ramapithecus, en donde, como le encuentran cierta similitud con la del ser humano, toman la decisión de decir, porque está esta muelita que se parece a la del ser humano, ahí es el primer punto en donde podemos decir que el hombre desciende del mono. Y yo en modo de chiste, en esta parte cuando hablo de esto, muestro otra fotito de un pez que se encuentra aquí en la zona del río Paraná, todo lo que sería el río Uruguay, que se llama pacú, que ese pacú, como vemos, tiene una dentadura que es muy similar a la humana, ¿no? Entonces, ahí la broma que hago siempre es decir, bueno, dentro de 500.000 años, cuando encuentren algún esqueleto del pacú, pues dirán que el ser humano no desciende del monito, sino del pez, ¿no? Por tener una dentadura similar. Eso a modo de broma, digamos, con todo el tema de lo que la ciencia plantea. Ahora bien, volviendo a la diapositiva anterior, y ahora después de presentar esto, ya te doy paso, es para compartirles algunas incógnitas, las primeras preguntas que esta tablita puesta aquí en juego nos va planteando. Una es, primero, creo que la mayor pregunta que nos podemos llegar a hacer es, ¿por qué si supuestamente el ser humano desciende del mono, aún hoy el mono sigue siendo mono y el ser humano ahora es ser humano? O sea, ¿por qué el mono como tal no evolucionó o no desapareció como especie cuando vamos viendo que hoy no encontramos ni Ramapithecus, ni Australopithecus, ni Homo habilis, ni Homo erectus, etcétera, etcétera? O sea, cada vez que hay un paso evolutivo, la especie anterior desaparece. Entonces, me pregunta, ¿por qué el mono sigue siendo mono? Si quisiéramos llevarla a un tema más amplio, a otra especie, ¿no? Porque si es un tema de evolución en relación a la cantidad de años simplemente en donde va adaptándose ese ser, en este caso en lo que respecta al humano, ¿por qué el tiburón sigue siendo tiburón, igual que hace miles y miles y millones de años? ¿Por qué la cucaracha sigue siendo igual? O sea, con pequeñas características, pero no es que ha evolucionado en otra especie totalmente diferente, como es la del hombre respecto del mono. O sea, empiezan a plantearse ese tipo de preguntas. La otra tiene que ver con el factor temporal, en donde vamos viendo que entre pasaje y pasaje de Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, cada vez ese homínido empieza a hacerse más humano, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a ese Homo sapiens sapiens. La gran pregunta que surge acá entonces es, ¿por qué mientras más supuestamente evolucionado es
en este caso el ser humano, aunque todavía no era lo ahí, sino que era un homínido, ¿por qué cada vez es menor el pasaje entre especie y especie? ¿Cómo te lo digo esto? El Ramapithecus estuvo aproximadamente 4 millones de años para, de alguna manera, llegar al siguiente eslabón, que es el Australopithecus. El Australopithecus como tal duró sobre la faz de la Tierra 2 millones de años aproximadamente. Vamos viendo cómo empieza a bajar esa línea de tiempo entre especie y especie. El Homo habilis duró todavía menos de 1 millón de años para transformarse en Homo erectus. El hombre de Neandertal, respecto de su antecesor, que era el Erectus, como vemos también, un periodo de menos de 1 millón de años. El Homo sapiens arcaico, que sería la primera versión más similar a la nuestra según la ciencia, pues comparado con el hombre neandertal, además de que hay muchos factores temporales que van conviviendo, pues bueno, vemos que menos de 200.000 años como tal. Y directamente al pasar al Homo sapiens sapiens, o sea, a nosotros ya como tales formados, según la ciencia, hace 35.000 años que esto surgió. O sea, en un periodo muy pequeño dentro de esa gran escala temporal, vemos como de pasaje a pasaje de especie cada vez se reduce más ese tiempo. La gran pregunta que se dice es ¿por qué? ¿Por qué mientras más complejo es en este caso el homínido, menor el tiempo? ¿Por qué además las grandes cuestiones que van surgiendo entre pasaje y pasaje? Y la gran pregunta, que con esto ya te doy el paso a vos, José Luis, y gracias por escucharme todo este ratito, es ¿por qué de la noche, literalmente, por qué de la noche a la mañana ese Homo sapiens sapiens empieza a, que es lo que lo hace como tal, digamos, como Homo sapiens, ¿no? Empieza a rendirle culto a los muertos, empieza a tomar contacto con los cuerpos celestes y empieza a tomar contacto con el arte. Son las tres grandes características que hacen al Homo sapiens sapiens diferente de todos sus antecesores. Pero este pasaje es de la noche a la mañana prácticamente, dentro de esa escala de tiempo. Así que bueno, José Luis, quería contarte un poquito, tanto a vos como a la gente que nos está escuchando, esto que acabo de decir, como para abrir el tema, ya que con estas preguntas no respondidas dentro de esta historia oficial, nos va a permitir entrar a una historia diferente, a otra historia. Adelante y muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muy bien, Cristian. Es cierto, tal como lo has comentado, sería la versión científica la que nos explicaría el origen del ser humano. Y de hecho yo también tenía algunas diapositivas, algunas fotografías que servían para ilustrar, como tú has hecho muy bien, en este caso la evolución humana según la ciencia. En esta fotografía vemos, como tú bien has comentado, que del mono pasamos al Australopithecus, luego al Homo habilis, al tal Neandertal, el último Cro-Magnon, hasta pasar al Homo sapiens, ¿no? Antes del sapiens sapiens. Pero fíjate que lo has dicho, es que la clave está en la pregunta que has hecho. Dices, ¿por qué ha habido ese cambio tan repentino cuando una evolución dentro de los distintos Homos habilis o Australopithecus es de cientos de miles de años o incluso en el principio de más de 2 millones de años? ¿Cómo se pasa luego en tan poco tiempo? Dentro de esa escala es como si dentro de las 24 horas del día resulta que el Homo sapiens sapiens aparece en el minuto 1 antes de llegar a las 24 horas, en el 23:59. Y en un minuto alcanza una evolución que durante todas estas 23 horas, es decir, de los tantos millones, que ya es 200 millones como mínimo que estaría el homínido sobre la Tierra, no digo el ser humano, pero sí el homínido, pues en este breve tiempo se produce este salto abismal. Bueno, la respuesta solo puede ser una. A mi entender, a mi parecer, que tampoco creo que soy el único que lo piensa así, ya lo han dicho antes que yo otros eminentes estudiosos e investigadores. En este caso, para mí solo existe una razón y es la intervención externa. Es decir, el Homo habilis o el Homo erectus, en un momento dado, por causas X, y luego entraremos en materia para ver cuáles son esas causas, cuáles pueden haber sido,
alguien o algo precisa que ese ser que anda erguido por las estepas de África, pues tenga una inteligencia superior, sepa desarrollar otras facultades con el cerebro y decide intervenir su genoma, el genoma de ese ser, para convertirlo en otra especie mucho más avanzada. Y fíjate, tenemos otra versión que tú aún no lo has comentado y te lo agradezco porque así entraremos, porque veremos que está muy relacionado para entender por qué la humanidad actual, las gentes de hoy día siguen con esta nebulosa que no les deja ver con claridad la verdad y siguen manipuladas y engañadas. Y bueno, y aquí tenemos una de las causas, que es las religiones. Las religiones, por varios intereses, que entraremos a hablar en su momento si hay lugar, pues les ha interesado decir que, bueno, pues que según la Biblia, en este caso el Génesis, tanto el judeocristiano como otros, nos dicen que el hombre, Adán en este caso, y Eva, bueno, Eva, que fíjate, Eva ya desde el principio ya la relegan a que es un subproducto del hombre, ¿no? Como que primero es el hombre y luego es la mujer. Otra falacia, otro error, pero bueno, este Dios crea al hombre, luego le da una compañera porque está aburrido, está solo, ¿no? Y está cansado de tener amor propio, es decir, él solo, y así lo puede compartir, y nos presenta pues a este ser que además no tiene vergüenza porque no sabe lo que es la vergüenza y viven desnudos en un paraíso, en el Edén, hasta que llega una serpiente, mira por dónde aparece un reptil, una serpiente que le da la manzana a Eva, la convence y le dice que si come esa manzana de ese fruto van a ser como los dioses. Cuando se entera el dios Yahvé o Jehová, que es el que se supone ha creado a este hombre y la mujer, se enfada y manda a uno de sus criados o de sus, en este caso, a un ángel, según dice los libros sagrados, para que los expulse del Edén. Bueno, esta es esta historia, este cuento que hemos estado sufriendo, y digo sufriendo porque quien no da para más lo puede creer como válido a pies juntillas, pero eso es una alegoría, no es más que una alegoría de un hecho que se produjo efectivamente, que es una intervención externa, es una creación de un nuevo ser, no en su totalidad, sino como en este caso, por ejemplo, lo vemos representado muy bien en esta fotografía. Aquí vemos, aparecen unos seres, estos seres alados, luego hablaremos de ellos, serían los Anunnakis, los famosos Anunnakis que antes has mencionado, que por un motivo u otro, sea cierto o no, entraremos luego a debatirlo, necesitan modificar el ADN de este Homo erectus que anda erguido por África. En este caso ellos, pues según cuentan algunas tablillas sumerias o las traducciones que algunos investigadores, en este caso Zecarías Sitchin, hacen muy particularmente de este contenido de las tablillas, dice que necesitan mano de obra para seguir buscando oro en las minas de la Tierra. Tendríamos que entrar en contar la historia de los Anunnakis, del planeta Nibiru, etcétera, que lo dejamos aparte cuando tú me digas, pero bueno, a lo que estamos es que efectivamente el Homo erectus se convierte en el Homo sapiens porque intervienen, en este caso, unos seres que serían los Anunnakis, una raza alienígena fuera de este planeta Tierra que tiene una tecnología muy superior a la humana incluso de hoy día, aunque ya vemos que ya la ciencia actual es capaz de ir modificando también el genoma, ¿no? Así que ya veremos hasta dónde llegamos. Y se manipula el ADN, el genoma del ser humano, para que adquiera esa capacidad, esa inteligencia que necesitan estos seres para utilizarlos como mano de obra. Y es a partir de aquí que ya vemos que se produce el nacimiento de las diferentes civilizaciones. En el planeta se suceden en distintas partes del mismo, como si vamos por el campo y vemos que aquí crece un hongo de una especie, aquí una seta de la otra, aquí de la otra, pero todos son hongos, ¿no? Pues aquí ocurriría igual. Y esto explicaría también el por qué no solamente surge el Homo sapiens de golpe, sino además con distintas características dependiendo del lugar donde se encuentre. Esta sería para mí la hipótesis que respondería a esa pregunta clave, a esa pregunta que has hecho al principio, de por qué se produce ese cambio tan repentino y después de millones de años de evolución, que lo lógico sería que para llegar a la situación que estamos actualmente, la humanidad,
tendríamos que estar ahora en el año, no en el 2015, sino en el 2.215.000. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Entonces, esta sería para mí la respuesta, porque no encuentro otra de forma natural. Es imposible, porque como bien has comentado, los monos siguen siendo monos, los chimpancés siguen siendo chimpancés, los orangutanes siguen siendo orangutanes. ¿Por qué ellos no han evolucionado junto con el hombre y el hombre sí dice la ciencia oficial que procede del mono? Es absurdo, porque ellos siguen siendo exactamente igual que hace 40 millones de años, que ya existían los chimpancés. Y no han evolucionado apenas. Me refiero en comparación. Por lo tanto, no cabe otra respuesta más que la intervención externa. Ahora bien, puede que esta intervención sea solamente de los Anunnaki, puede que sea de otros seres diferentes, también de fuera de nuestro planeta, de la galaxia, que también poseen esa capacidad. Esta es otra pregunta que seguramente también tiene respuestas, porque sería absurdo pensar que en el universo solo han existido como extraterrestres los Anunnakis y como humanidad los hombres. Es absurdo, con los miles de millones de estrellas y a esas a su vez otros miles de millones de planetas en los cuales existen unas condiciones muy similares, si no idénticas, a la Tierra, con lo cual la vida es totalmente factible de forma natural. Pensemos nosotros, si en el poco tiempo que estamos viviendo, en esas 24 horas del día, hemos nacido en el último minuto, quien haya vivido, por ejemplo, el ser que haya existido hace 1 millón, solo 1 millón de los 14.000 millones de años que se le otorgan de antigüedad al universo, o de los 4.500 millones de años a la Tierra, una civilización que haya existido tan solo 1 millón, uno solo de esos miles de millones, uno solo antes que el ser humano, ¿dónde estará ahora su tecnología? Bueno, no podemos ni llegar a entenderlo, no estamos preparados para asimilar la capacidad de esa raza, de esa civilización, que seguramente pueden estar aquí con nosotros, riéndose de nosotros porque nos ven como hormigas. Nosotros somos hormigas para ellos. Y nosotros, si vamos por el campo andando, en el camino y vemos un hormiguero, o sea, las hormigas, no nos paramos a sentarnos con ellos y a explicarles, a enseñarles nuestro iPhone nuevo, cómo funciona y tal, como alguien decía alguna vez, porque porque si lo hacen les vamos a estropear. No, una hormiga no me va a estropear el iPhone si no sabe, si es que no me entiende. ¿Cómo le voy a explicar ni siquiera lo que es una suma, una resta, ya no digo una ecuación? Imposible, ¿verdad, Cristian? Bueno, pues efectivamente yo coincido contigo en eso, y la explicación a este punto, que no me quiero extender más y seguiremos compartiendo las cuestiones y las preguntas, creo que es esta. Y te paso la palabra y bueno, tú me dirás. Bueno, ante todo muy, muy divertido escuchar la manera en que lo vas exponiendo, que es bueno también eso, ¿no? Porque muchas veces se cree que porque uno habla de estos temas tiene que ser serio, no sé qué cosa, ¿no? Realmente hay que aprender a disfrutar y divertirse con todo esto. Y está bueno lo que vas presentando, porque bueno, como vemos, mientras más uno investiga, más preguntas se abren. O sea, eso es como parte muy interesante de esto, ¿no? Porque la ciencia, como tal, una de sus grandes fallas es que no abre preguntas por lo general, sino que brinda respuestas, y encima de esas respuestas que brinda, las decreta como verdad, irrefutables, solo refutables por la ciencia en algún periodo posterior, digamos, ¿no? Y todo lo que esté por fuera de esa verdad científica, que no esté comprobado científicamente, que es la muletilla que nos han vendido y que hemos comprado, es ciencia ficción, es mito, bueno, etcétera, etcétera. Por eso, como para retomar un poco lo que decías y seguir abriendo más preguntas que de poquito vamos respondiéndonos, justamente yo entiendo que es en la mitología como tal donde están las grandes respuestas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando uno empieza a investigar ahora, no solo el tema de lo que la ciencia dice, sino lo que la humanidad nos ha contado, y vos vas viendo que distintas culturas que no han compartido tiempo y espacio nos cuentan los mismos hechos respecto, por ejemplo, de la creación, de la evolución, del diluvio y de otros eventos comunes, y no existía el Internet como para que un maya le cuente a un sumerio algo,
¿no? O un egipcio se lo cuente a un mapuche, y sin embargo vos ves que el mapuche, el maya, el egipcio y el sumerio y el griego y el nórdico te cuentan el mismo relato, pues ahí es donde yo invito a hacer un clic a nivel de mente, de cabeza, y decir, lo científicamente comprobado es un cliché de la ciencia para cerrar mente. Invito ahí un pasaje que es transformarlo lo científicamente comprobado a lo mitológicamente comprobado. O sea, cuando 3 o más mitos de diferentes culturas que no han compartido ni tiempo y espacio te cuentan lo mismo de un suceso puntual, es tan creíble y tan verosímil como que lo que la ciencia cuenta como tal. Y para sostener un poquito entonces las pruebas mitológicas de todo esto, vos fijate que ahí ya retomando lo que contabas, de, por ejemplo, el tema de la creación como tal, ¿no? Esa famosa cuestión donde Adán y Eva y aparece la serpiente. Primero entender la cuestión. La misma Biblia como tal, la misma Biblia, que sería la Torá en realidad, ¿no? Porque es el Antiguo Testamento, es la parte judaica que después toma, o hebrea que después toma el cristianismo, bueno, y otras religiones más contemporáneas. La misma Biblia habla de 2 creaciones. Vos lees la Biblia del versículo, desde que empieza, desde el capítulo 1, versículo 1 al 6, te cuenta todo algo donde dice, y Dios dijo, hágase, hasta que llega al 7º día, y de repente dice, creó al ser humano. Y el versículo 6, 1, el capítulo 1, versículo 6, 1, de repente Dios empieza a crear otra vez todo. Te cuenta 2 creaciones totalmente diferentes. Y en la segunda creación es donde entra este tema de la manzanita, de Adán, de Eva y de Lucifer, disfrazado entre comillas de serpiente, donde lo incita, como bien decías, a tomar ese conocimiento que haría que el ser humano sea igual a Dios. Ahora bien, da la casualidad que ese personaje que en la Biblia está representado como Lucifer, que además, ya que también lo mencionabas, ¿no? Esto de que el ser humano, bueno, primero crea al hombre, después crea a la mujer y todo eso, la misma Biblia lo contradice. Porque, por ejemplo, para los judíos, el primer creación de Dios a nivel de humano no fue el hombre, sino la mujer, y se llamaba Lilith, que la destierra supuestamente porque fue una abominación. Como decir, creé algo, no me gustó cómo salió y lo desterré. Y hoy Lilith pasa a ser cuento de el cuco para muchos chicos, donde les dicen, si te portas mal, va a venir Lilith. Nosotros por lo general decimos, si te portas mal, viene el cuco. Bueno, dentro de lo que es la religión judaica, la amenaza es con Lilith, no con el cuco. Y vos fíjate qué interesante esto de empezar a entender que hay una intervención externa, que la clave misma está en la Biblia, porque como bien decía, son todos narraciones míticas, simbólicas. Y si yo viviera hace, como estaba planteado ahí, ¿no? Supuestamente 5 o 6 mil años, que es donde está escrita la Torá, y tuviera que contar una manipulación genética, por no tener todo el conocimiento técnico, muy factiblemente diría que Dios agarró barro, lo amasó, de eso sacó una costilla, ADN puro, digamos, y con esa costilla crea otro ser humano. Digo, es un cuento que trasladado realmente te está mostrando una manipulación genética, digamos, ¿no? O sea, contada por alguien que vivió hace 5.000 años y desconocía los procesos técnicos de esa situación, digamos. O sea, hoy, ¿cómo se hace para genéticamente crear un ser? Se toma una muestra. Y bueno, ahí la muestra se llama costilla, digamos, la forma en que queda representado. Y después, como te decía, para retomar, da la casualidad que ese personaje llamado Lucifer, que es clave en toda esta historia, después lo entraremos un poco más. Si vos vas, por ejemplo, a los mitos griegos, casualmente te encontrás con un mito en donde te habla de Zeus, como olímpico, de un personaje que se llama Prometeo, un titán, donde Zeus le encarga a Prometeo crear a la humanidad, donde Prometeo lo hace, pero cuando lo hace encuentra que su obra fue tan perfecta, lo que creó, que decide darle algo
que en la repartición de bienes, por así decir, que había hecho Zeus, el ser humano no tenía, que es la conciencia, ¿no? Para eso llama Atenea, con todo lo que representa como mito, y casualmente, ¿qué hace Prometeo para darle esa conciencia al ser humano? Le roba el fuego sagrado a los dioses y se lo da al ser humano. Y con eso, ser humano y Dios quedan exactamente igualados en cuanto no solo a una cuestión genética o física, ¿no? Sino también a esa conciencia superior. Si seguimos, bueno, el mito que creo que es más conocido hoy en día, que es el de Enki, ¿no? Enki, Enlilianum como trilogía, en donde, pues bueno, Enki crea al ser humano, haciendo esta manipulación también genética, toma a ese monito que va caminando, ahí va pastando por las praderas africanas, y crea el Lulú, que sería ese primer intento de ser humano, va haciendo aparte varias pruebas, no es que hace una sola, y cuando lo crea llega a un punto que ve que su obra es tan perfecta que también decide darle esa sabiduría, esa conciencia divina respecto de equiparación con los dioses. Podríamos hablar de Quetzalcóatl, podríamos hablar de Kukulcán, podríamos hablar de Thor, o sea, distintos personajes mitológicos de distintas culturas en distinto tiempo que en su creación, en su mitología, esas culturas, te cuentan un hecho similar. Casualmente, lo que sigue después también es muy similar, porque te cuentan que esos dioses se enojan con el ser humano por tener esa conciencia e intentan destruirlo, y ahí aparece el diluvio, y ese diluvio da la casualidad que te lo cuentan los mayas, te lo cuentan los aztecas, te lo cuentan los hindúes, te los cuentan los judíos, te los cuentan los griegos, te los cuentan los mapuches, te lo cuentan tribus aborígenes australianas, que hubo un diluvio en donde Zeus, o el dios de turno, como quieras ponerle, destruye literalmente a la raza humana, pero siempre hay uno que sobrevive y es el que crea, pone la semillita para una siguiente humanidad. Bueno, como ves, vamos viendo distintas cuestiones que de repente te abren, como digo, más preguntas que respuestas. Y como para cerrar el tema de esta parte mía que estoy contando y ya dándote la palabra, decíamos, ¿y qué es lo que hace que de repente ese homínido se transforme en un Homo sapiens sapiens ya como tal? Que de repente empieza a rememorar a sus ancestros, toma conexión con los astros, ¿no? Toma una dimensión artística, y da la casualidad de que hay algo que la misma ciencia lo pone en juego, pero que no tiene la más menor idea de cómo, y es que ese Homo sapiens sapiens se diferencia de todo el resto de las especies anteriores porque puede simbolizar a través de la palabra. Tiene desarrollado un órgano que se llama laringe, que las otras especies no, que le permiten hablar y comunicarse a través de un lenguaje simbólico de la noche a la mañana. Bueno, con esto te doy paso para seguir avanzando, en donde, bueno, vamos haciendo este ping-pong donde vamos contándonos y respondiendo algunas preguntas que vamos abriendo y a su vez abriendo muchas más preguntas. Se te fue el sonido, ¿eh? Ah, no, es que te pasé la palabra, ¿eh? O sea, te decía, bueno, he contado un poquito esto, digo, porque no es un monólogo, bueno, digamos, ¿no? Estamos en directos ya a unos cuantos kilómetros, llega con retraso. Bien, Cristian, efectivamente, todo lo que has dicho es así, es como has comentado, y bueno, yo podría ahora continuar con lo que tú ya has iniciado y de alguna manera, no sé si se me está... No sé si estás hablando tú o yo ahora, perdona. No, estás hablando vos, José Luis. Bien, vale. Pantalla. Estaba diciendo que voy a continuar con lo que ya has estado exponiendo para de alguna forma, argumentar también con datos, con evidencias, cómo efectivamente el ser humano actual desciende de este nuevo ser que fue transformado genéticamente. Y prueba de ellas lo tenemos, por ejemplo, voy a mostrar algunas fotografías. Primero vamos a hablar de los Anunnaki, de estos seres que se suponen que son los creadores
del ser humano, en este caso Enki. En esta fotografía podemos observar, aquí hay unos seres, unos son alados, otros vemos que están con una especie de gorro como cucurucho, que está el segundo de la derecha, es el que se reconoce como Enki. Enki es el que tú has mencionado anteriormente como el responsable de que se haya producido esta transformación, este cambio genético, ¿no? Esta evolución. Pues bien, los Anunnakis no eran representados exactamente con la forma fisiológica que tenían. Parece ser que prohibían o no les gustaba que los seres humanos los representasen tal como eran. ¿Y por qué? Pensaréis alguno. Bueno, fijaros en esta otra fotografía. Esta sería, por ejemplo, la fotografía de un ser Anunnaki, en este caso sería una hembra, una mujer, que además tiene en su regazo, en brazos, tiene a un hijo, ¿no? A quien le estaría dando de mamar, quien esta quizás se pueda ver con más claridad. Bueno, a mí, ahora no sé si tengo aquí alguna fotografía más para mostraros, porque no la tengo aquí ahora, ya la buscaría. Pero bueno, esto me recuerda mucho a esas fotografías, a esos cuadros, a esos dibujos que ahora vemos de la Virgen, de la Madre de Dios, del Dios cristiano, por ejemplo, de Jesús, cuando, bueno, aquí entraríamos a hablar de la religión, que no me quiero extender, pero bueno, que en un concilio concreto, en el concilio de Éfeso, en el 431 de nuestra era, pues por real decreto, se ordena de que la madre de Jesús el Nazareno, María, pues pasa a ser la Virgen María, además que concibe sin dejar de ser virgen, y a partir de ese momento es la Teotocos, la madre de Dios, puesto que a Jesús lo acaban de, bueno, en el concilio de Nicea en el 325, unos años antes, pues ya lo habían ascendido a la categoría de Dios. Entonces, fijaos que esta imagen, me gustaría encontrar aquí alguna, pero voy a tardar en buscarla y luego la mostraré. Vemos también que nos recuerda a la diosa Isis. La diosa Isis es la diosa de Egipto, además es la hermanastra de Osiris, con su hijo Horus en brazos. Bien, Isis y Horus, o en este caso esta mujer, esta hembra Anunnaki con su hijo, nos recuerda como os digo, a la imagen que nos suele mostrar la religión con la Virgen María, con el niño Jesús en brazos. El mensaje, esa alegoría, se ha seguido transmitiendo desde hace ya miles de años, muchos miles antes de que existiese la religión cristiana, precisamente representando eso, esa creación a través de los Anunnakis, de la hembra Anunnaki, con el hijo en brazos, le está transmitiendo el conocimiento. Y de hecho tenemos otros cuadros, que entraremos más adelante a hablar en ellos si hay tiempo. Yo ahora recuerdo a San Bernardo de Claraval, que fue, bueno, en principio cuando él era un noble francés, cuando se pone en contacto con quienes luego serían los caballeros templarios, cuando funda la orden del Temple, luego él se le representa muy a menudo como con el milagro de la lactatio, dicen, porque se arrodilla ante un cuadro de la Virgen María con el niño Jesús en brazos, y del pecho al descubierto que está amamantando al niño, de la Madonna, sale un chorro de leche directo a la boca de Bernardo de Claraval, y dicen, la Iglesia, por supuesto, dice que ese es el milagro de la lactancia de San Bernardo. Bueno, otra manera de manipular, de mentir, como siempre hacen, no es eso, sencillamente se está representando la transmisión del conocimiento de la deidad, de la diosa madre creadora de vida, al hombre, al ser humano, a San Bernardo, que es, no en vano, pues un gran iniciado. Bien, y eso lo explico, y perdonad que haya hecho este paréntesis, porque vamos a ver que muchas de las cosas que actualmente se nos están representando en las religiones y en la vida cotidiana no es ni más ni menos una simbología de lo que ya había sucedido, de lo que ya se conocía hace miles de años. Si esto lo estuviéramos ahora explicando en el colegio, en cualquier programa de televisión, hace 4.000 años, pues bueno, no haría falta explicar tantas cosas porque todo el mundo ya lo sabía. Es a partir, precisamente, hace 2000 y pico de años, cuando
es como si a las personas, a nuestro disco duro, nuestro cerebro, le hubieran hecho un reset, lo hubieran empezado de nuevo metiendo otras instrucciones, metiendo un sistema operativo distinto y cambiando todo lo que hasta entonces se conocía. Por eso ahora la gente está tan perdida y intenta pues, encontrar esas respuestas que no es fácil encontrarlas si las busca donde no debe, ¿no? Pero bien, continuemos con esto. Decía antes que por qué tenemos evidencias o pruebas de que descendemos de los Anunnakis. Los Anunnakis tenían, como vemos aquí, el cerebro muy grande y alargado. Fijaos, por ejemplo, en este cerebro. Este es un cerebro alargado y es alargado no artificialmente, como pueda ocurrir en algunos casos, en algunas tribus. No sé si por aquí tengo alguno más, voy a intentar buscar para que veáis, porque vamos a ver, este ejemplo, este cerebro, este cráneo, perdón, he dicho cerebro y era cráneo, estos cráneos alargados no son cráneos que se hayan alargado de forma natural o, perdón, artificial, con unas tablillas que se solían poner alrededor y liar desde que el hombre es pequeño, desde que el niño empieza a crecer, sino que son cráneos de otros seres que estuvieron en la Tierra hace miles de años, cráneos que tienen una capacidad como un 60% mayor que la que tenemos actualmente y que era como, bueno, pues la de los Anunnakis, en este caso, sería como la podríamos observar, encontrar. Y de ahí esa, vamos a decir, no digo manía, sino el intentar imitar a estos dioses, esto, entre comillas, lo de dioses bajados del cielo, por parte pues de los reyes o de las personas que tienen o que quieren ostentar también ese poder que tenían los dioses bajados del cielo. Por eso os mostraba esta fotografía, que es la que tengo ahora más a mano, de los egipcios, que como vemos casi todos los faraones solían tener una especie de gorro muy alto, muy alargado, que lo que hacían era intentar por lo menos cubrir ese cráneo de esas dimensiones. Bien, tenemos muchos más, que no quiero ahora perder el tiempo con ellos, pero sí que quiero, antes de darle la palabra otra vez a Cristian, decir que todas estas historias que ahora estamos contando, efectivamente, se escribieron hace pues como 6 u 8 mil años, que es la antigüedad que tienen las tablillas de Sumeria. En la civilización Sumer luego llegó la Babilonia, la Siria, y es a través de aquí, de estas tablillas que se descubren, se encuentran por primera vez en el año 1847, hablo de memoria si no recuerdo mal, en Nínive, lo que hoy sería Irak, es donde se encuentran todas estas informaciones sobre los Anunnakis y sobre lo que estamos hablando. Y a pesar de que hay, en este caso, las traducciones que han llamado más la atención, o por lo menos que han sido más controvertidas sobre este tema, son las que hizo el investigador y escritor que ya he mencionado antes, Zecharia Sitchin. Y aunque hay varios también investigadores y especialistas del tema que no le otorgan mucha credibilidad a estas traducciones de Zecharia Sitchin, lo cierto es que sí que hay otros, como por ejemplo Samuel, el apellido es Kramer, quien sí afirma también cosas similares, de que incluso hubo una guerra atómica en esta época, en la zona que sería, hoy día conocemos como el monte Sinaí, y que esa guerra o esa explosión atómica, porque más que guerra parece ser que hubo algunas deflagraciones, explosiones nucleares, llegaron a afectar a la mayoría de las personas de la civilización sumeria. Y de ahí que existan varias tablillas cuneiformes como esta, en las que se cuentan esos episodios que narran la desaparición de la mayoría de las civilizaciones de entonces, y que obliga a que los líderes Anunnakis, los dioses, entre comillas, para los hombres, tengan que emigrar a otras zonas, y emigran algunos a lo que ahora conocemos como Egipto, y veremos la relación que hay entre Egipto, por ejemplo, la Atlántida,
un continente hundido, desaparecido, del que hablaremos si hay momento, hay lugar en otro momento, o América, sobre todo Mesoamérica y el Cono Sur, donde ahí, como ha dicho muy bien Cristian, vamos a ver que estos nombres, por ejemplo, de Enki o de su hijo, pues se transforman en Quetzalcóatl, en Viracocha o en cualquiera de los dioses mesoamericanos. Son los mismos dioses, solo que al tener que cambiar de lugar por la contaminación, la radiación nuclear que existe durante un tiempo, puesto que esto necesita que transcurran cientos de años para que se vuelva a normalizar, tienen que irse a desplazarse a otros lugares. Y es ahí cuando surgen esas otras civilizaciones, estas otras culturas, que vamos a ver que tienen mucho en común con las sumerias, y donde los dioses, pues bueno, curiosamente, que no es tan curioso, pero se entiende por qué suelen ser serpientes aladas, por ejemplo, o animales parecidos a dragones, que también tienen la capacidad de volar, puesto que los Anunnakis vemos que siempre son representados como unos seres que tienen esta facultad de poder volar. Podríamos hablar también de que tenemos pruebas, evidencias de la existencia de estos seres, pues simplemente viendo algunas de estas figuras, de estas pruebas que nos han dejado. Voy a ver si encuentro alguna por aquí. Por ejemplo, esta sería una de ellas, y es una figura, creo que es de Sudamérica, donde vemos que efectivamente se nos muestra a un ser con su escafandra, un ser alienígena. En estas otras que están en Tassili, en África, cerca de Argelia, vemos también a seres que tienen esa capacidad de volar, ¿no? Con escafandra y una especie de antenas. Aquí también en Tassili vemos que es una escena que se nos representa a estos seres extraterrestres cómo están abduciendo, parece que sean una especie de mono o de Homo erectus, ¿no? Y los quieren introducir dentro de su nave. Tenemos varias. Aquí tenemos otro ser con las escafandras, también de Tassili, o este otro. Vemos el tamaño, que es mucho mayor que el que suelen tener los hombres, como se explica en esas tablillas sumerias, donde se dicen que los Anunnakis tenían una altura de 3 metros casi y medio aproximadamente, como promedio. Y, en fin, podríamos ver muchas más evidencias a este respecto. Si nos vamos a América, por ejemplo, aquí en Bolivia, en Tiahuanaco, tenemos en esta Puerta del Sol, tenemos esta figura, que de hecho también sería un dios Anunnaki. No sé si aquí tengo ahora más para mostraros, porque no me ha dado tiempo. Bueno, esto sería una nave que se hablaban de estas naves en idioma sánscrito, en el Ramayana hindú, en la India, donde también se hablan de otros seres extraterrestres que utilizaban estos vimanas para volar, y luego incluso contaban de batallas que se realizaban en la guerra. Esta sería una representación, sí, aproximada de lo que sería uno de estos vimanas. Y bueno, podríamos, como he dicho, incluso en la Biblia tenemos varios pasajes que nos hablan de seres extraterrestres, ¿no? Este sería la visión de Ezequías, donde ve un ángel en una rueda, en un carro que está en el cielo, y lo cuenta como si fuese una especie de reactor nuclear. O, por ejemplo, aquí vemos el rapto de Elías con un carro de fuego, porque los antiguos pues no sabían explicar lo que era, lógicamente, una nave que pudiese volar en el cielo. Tendría que tener alas, y si se movía, pues es algo con ruedas. Por lo tanto, lo explicaban como un carro de fuego. Y bien, no quiero extenderme más, voy a pasar la palabra a Cristian para, bueno, que él me diga por dónde quiere que sigamos el tema. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante esta parte, y mientras ibas presentando y hablando, iba pensando algunas cositas de cómo va llegando hoy en día todo eso, ¿no? Y por ejemplo, cuando mostraba las primeras diapositivas de esta tanda, donde mostrabas esos cráneos alargados, ¿no? Inclusive vemos que hoy en día esa representación, como bien decía, se sigue haciendo a través de otros medios. Y ya que hablamos de religión, aunque todavía no entramos de lleno al tema de la religión, miremos
los obispos en adelante, esos, ¿no? Esos gorritos que usan, que justamente cuando se los ponen, dan toda esa representación de esa cabeza alargada, ¿no? Esos gorros en punta, digamos, ¿no? Por ejemplo, Sí. como para tomar una de esas cuestiones. Inclusive, bueno, todo esto que vas nombrando de estas distintas civilizaciones que van narrando una historia, ¿no? Yo ahí muchas veces lo que digo es, imagínense que hoy hay un suceso, no sé, un temblor en algún lado. Bueno, cada civilización, hoy lo vemos por internet, por los noticieros, ¿no? Y referenciando ese hecho. En aquellas épocas, bueno, se usaban otros medios para transmitir esa información que a nivel global sucedía, como el arte, como a través de ya sea de la escritura, por ejemplo la cuneiforme, a través de distintas representaciones. Y me gustaría entonces, ya que lo fuiste nombrando de alguna manera, para entrar un poquito más a nivel de mitología, yo he investigado distintas mitologías de las culturas que nos cuentan estas historias y tomo una como base que me parece la más completa para narrar un poco esa otra historia, que me gustaría contártela, para que sobre eso, bueno, ahí ya creo que vamos a llegar a muy buenas conclusiones, para entender realmente cómo fue sucediendo todo eso. En el interín también ibas nombrando el tema de esta supuesta guerra nuclear, en donde los Vedas hindúes, a través de sus distintos libros, es quien mejor lo relata, como nombrabas todo el tema de las Viemanas, donde aparte hay hasta planos. Claro, lo que sucede es que nosotros en un contexto occidental difícilmente nos pongamos a leer los Vedas. Aparte todo apunta a que no lo hagamos, sino que leamos la Biblia y no existe otra cuestión fuera de eso. Pero la misma Biblia tiene todo esto que nos cuenta estas otros libros, como mencionabas, ¿no? Esos carros alados, y bueno, y ni hablar de toda la historia de lo que la iglesia se encargó de transformar en apócrifo, que son el evangelio de Enoch, ¿no? En donde directamente habla de los Nephilim, de sus viajes a otros lugares, de esos hijos de los dioses y el ser humano y los gigantes que de ahí surge, o sea, y eso está en la Biblia, digo, o sea, ya sea en la que después la iglesia se encarga de decretar válida, ¿no? Pero está, o sea, también nosotros en nuestra cultura tenemos acceso a esos materiales, ¿no? No es que hay que irse a los Vedas o al Popol Vuh para encontrarlo. En nuestros propios textos occidentales también lo encontramos. Son grandes libros de historia, al fin y al cabo, todos estos. Y antes de entrar de lleno al cuentito que quiero contarte, voy a pasar a mostrar otra diapositiva que me interesaría compartir para entender un poquito la otra teoría que nos habla de la evolución humana, que es la de las razas raíces, digamos, ¿no? Que es esta teoría en donde vemos a través de, o quien la trajo aquí a Occidente es Elena Blavatsky, ¿no? Una teósofa de principios de 1900, fines del 1800, que ella justamente aprende todo esto de la mitología hindú y después crea, cuando lo trae a Occidente, la teosofía. Entonces ahí es donde aparecen los primeros contactos con estas teorías de que hay ciclos dentro de la Tierra en donde hay distintas civilizaciones que van llegando a un cierto auge y que de repente algo pasa, por lo cual, bueno, esa civilización desaparece y aparece una nueva civilización. Dentro de esta teoría, y voy a pasar ahora hacia la diapositiva, que es, a ver si es esta, sí, creo que es esta, sí, en donde vemos cómo nos cuenta esa historia y aparte, bueno, yo aquí lo que hago es transponer para entender un poco más lo que según la ciencia va pasando en esas épocas, para que se entienda, o sea, qué periodo estarían abarcando, y contarte esto me va a dar la pauta de hacer esa anudación a través de la historia que quiero contar, y en función de eso ahí sí ya avanzar a las conclusiones del tema. Entonces, lo que nos cuentan estas teorías de las razas raíces es que nosotros como humanidad vamos atravesando distintas humanidades, que la primera raza raíz que hubo, que aparte es todo cíclico y repetitivo, no voy a mostrar el cuadro ahora, pero es lo que en los mitos hindúes se conoce como un día de Brahma, en donde para llegar a ese día de Brahma hay que atravesar distintas razas raíces,
la raza raíz, ciclos planetarios, bla, 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 para llegar a un día de Brahma, digamos, ¿no? No voy a entrar tanto en eso ahora. Pero sí entender que nos dicen que existió la primera civilización que era la uraniana, que según nos cuentan la mitología, inició hace 18 millones de años, y tuvo una duración de 7 millones de años, dentro de lo que sería el periodo mioceno de lo que nos habla la ciencia, ¿no? Cuando retrocedemos 18 millones de años, nos encontraríamos, según esa escala geológica, en el mioceno. Esa raza raíz, que es la primera, la uraniana, tiene mucha importancia en la historia que voy a contar después, así que les voy a pasar a describir 2 o 3 características que la teosofía nos dicen que tenía esta raza. Nos cuenta que era una raza totalmente amorfa, mucho más conectada con cuestiones astrales y energéticas, no tanto con cuestiones materiales, que tenían una característica que era, necesitaban una filtración de rayos ultravioletas, por lo mismo de que era un cuerpo más gelatinoso, por así decirlo, y bueno, y después empiezan las distintas humanidades, sigue la Hiperbórea, que de alguna manera es la primera que tenemos relatos a través de los mitos griegos, que nos hablan de los hiperbóreos, nos dice que lo llaman a todos aquellos que están hacia el norte. Para entender esto también hay que considerar que en aquellos tiempos la Tierra no solo que no era como es hoy a nivel de las placas tectónicas, o sea, de la ubicación de los continentes, sino también en cuanto a sus características del eje de la Tierra y por ende de las estaciones, el ecuador y los polos. En aquel entonces, lo que hoy llamamos el ecuador en realidad estaba en los polos, y es por eso que lo que hoy está congelado, como serían los polos, eran las tierras fértiles, lo que hoy conocemos como desiertos eran valles totalmente prósperos. Hay que considerar también, digamos, que la fisonomía entonces del planeta era muy diferente. Esta raza hiperbórea, digamos, inicia su aparición hace 11 millones de años, en lo que sería el fin del Mioceno y parte del Plioceno, y tiene una duración total de 6 millones de años. Y ahí le da paso a una tercera raza raíz, que ya es mucho más conocida dentro de los mitos herméticos, como es la Lemuria, que es ese continente que se encontraba en lo que sería hoy Islas de Pascua, Hawái, todo el cinturón de fuego, o lo que conocemos como cinturón de fuego, tanto de Oceanía como del sudoeste asiático. Ahí se encontraba esas 3 islas que componían la Lemuria, y bueno, a través de ciertas catástrofes le da paso a la siguiente raza, que es ahí sí ya es mucho más conocida para nosotros, que es la Atlante, y que esa civilización Atlante inicia hace casi 2 millones y medio de años, que sería la cuarta raza raíz dentro de estas civilizaciones, y estaría en el fin del Plioceno, y ya como vamos viendo, parte del Pleistoceno y del Holoceno. Esa raza Atlante, como digo, ese continente Atlántida, que estaría en el centro del océano que lleva su nombre, componiendo lo que sería hoy en día como restos, podríamos decir, lo que son las Islas Canarias, las Azores, y lo que aún queda como islas del Mar Caribe, Cuba, Dominicana, Bermudas, bueno, dentro de toda esa masa que hoy es de agua estaría ese continente de la Atlántida, que tiene una duración, esa civilización, de unos 2 millones y medio de años. Y para llegar después de eso, a través de ese hundimiento de la Atlántida, que después vamos a retomar, llegamos a lo que sería la quinta raza raíz, que sería la nuestra, la aria, en donde, bueno, empieza su historia hace aproximadamente 850.000 años, digamos, ¿no? A la actualidad. Hoy, según la teoría hermética, estamos en lo que es el pasaje de la quinta subraza a la sexta subraza, recordando que cada raza raíz tiene 7 subrazas intermedias para completar su ciclo evolutivo. Nosotros estaríamos hoy en día en ese pasaje entre la quinta y la sexta subraza. O sea, estamos llegando ya al cierre de lo que sería esta quinta raza raíz, que coincide con muchas profecías de distintas culturas que hablan
con ciertas catástrofes que estarían sucediendo en estos tiempos, digamos, ¿no? Así que como ves, hay cierta correlación. Esta diapositiva, digamos, la muestro, ahora la voy a quitar ya, cumplió su objetivo, voy a poner otra vez mi camarita, para contar una mitología, que es la mitología andina de la creación, en donde, después de contarla, te devuelvo la palabra, José Luis, porque creo que es donde vamos a poder hacer conclusiones del tema y el cierre del encuentro, digamos, por hoy. Bueno, ya hace casi 1 hora y media que estamos aquí hablando, y bueno, tampoco es cuestión de hacer todo junto, digamos. Esta historia que quiero contarles es la que, a través de la cultura inca, se relata de ese origen de la humanidad. Y nos dice lo siguiente. Nos cuenta que originalmente en este planeta habitaba una raza que ellos denominan los chulpas. Esos chulpas, cuando hablan de sus características, es muy similar a eso que hablábamos de esa primera raza raíz que eran los uranianos. O sea, nos cuentan de unos seres que eran amorfos, que eran como gelatina, que tenían un contacto más que nada con su parte energética, su parte astral, que con su parte física, y que eran los habitantes originales de esta tierra. Esa misma cuentito, ese mismo mito, nos dice que con el tiempo llega unos visitantes de otro lado, o sea, fuera de esta tierra, que ellos llaman los viracochas, en donde estos viracochas, que eran seres pacíficos, empiezan negociaciones, por así decirlo, con esta raza original, por llamarlo de alguna manera, de este planeta, y empiezan todo un intercambio comercial, cultural, etcétera, etcétera. No es lo mismo que hoy, cuando a lo mejor se producen entre pueblos intercambios, digamos, ¿no? Y todo en armonía va surgiendo de una manera muy interesante. También esta historia nos cuenta que con el tiempo llegan otros visitantes a este planeta, pero que esos visitantes, a diferencia de los viracochas, eran totalmente conquistadores de por sí, agresivos y guerreros. No existía la palabra negociación para ellos, existe la palabra conquista. Y estos seres son los que esta mitología andina llama sagras. Y lo que nos cuenta es que los sagras llegan a este planeta con la intención de tomar minerales, específicamente el oro, por distintos motivos que, bueno, son los mismos que nos relatan los mitos sumerios, entre otros, ¿no? Y obviamente no hay ningún tipo de negociación, sino que vienen a imponer, a conquistar y empiezan a tomar esos minerales. Y que se produce entonces un encuentro a nivel de guerra directamente entre sagras por un lado y otro bando conformado por viracochas y los chulpas, que eran los seres originales. ¿Por qué? Porque los sagras habían venido a conquistarlos y empieza un enfrentamiento armado. Como toda guerra, produce un gran desgaste, produce falta de provisiones y demás. A uno de los sagras se le ocurre una idea para seguir esta guerra, y es que dicen, por decirlo de alguna manera, ¿qué tal si generamos genéticamente un soldado que pelee por nosotros? Y entonces le encargan esta tarea a un genetista, parte de los sagras, que hoy podríamos llamar Enki, lo podríamos llamar Prometeo, lo podríamos llamar Lucifer, lo podríamos llamar Quetzalcóatl, Kukulcán, etc. Y entonces lo que hace este genetista, sagra como tal, es buscar un ser que ya habitara en este planeta, que sea lo que se adapte lo más posible como para que se transforme en un soldado. Y ahí es que encuentran a ese monito pastando por las llanuras, los valles africanos, y a través de toda una serie de manipulaciones genéticas, que no es de una primera vez, sino son distintas manipulaciones, forman ese que hoy llamaríamos ese Lulu, o ese Homo sapiens sapiens ya integrado, para que pelee por ellos. ¿Por qué?
Porque esta mitología nos cuenta algo que hoy cuando lo escuchamos parece ciencia ficción, sinceramente. Sin embargo, la verdad, cuando vamos analizando estos temas, vemos que es mucho más ciencia ficción lo que la ciencia cuenta que lo que nos cuentan estos mitos. Y lo que dicen es que, obvio, si hay una guerra, tiene que haber armas. Una guerra sin armas no es una guerra. Y que las armas que manejaban en aquel entonces estas civilizaciones avanzadas que habían venido a nuestro planeta, o sea, tanto los viracochas como los ascras, eran armas que se activaban por código genético. O sea, si portabas el código genético, podías utilizar esa arma. Si no, no se activaba. Entonces, cuando Enki, para ponerle alguno de los nombres que mencionamos antes, hace la manipulación genética sobre este monito, no solo le transmite los genes de los Ajras, sino también le transmite los genes de los viracochas y de los chulpas, para que en toda su genética pudiera activar y utilizar cualquier tipo de arma, como antes mencionábamos, que era por activación genética. Ahora, ¿qué pasa? Ese, por llamarlo ya así, ser humano que crean, en realidad empiezan a descubrir algunos miembros del Consejo de los Ajras que era muy peligroso, porque potencialmente era mucho más que los mismos Sajras, porque no solamente contenía entonces la genética Sajra, sino que tenía la genética viracocha y la genética chulpa. Y ahí empieza entonces una guerra interna dentro de los Sajras, porque algunos querían continuar con ese proyecto de la manipulación genética, por ejemplo Enki, y otros querían destruirlos. Dentro de ese bando, los que hoy conocemos como dioses sumerios, Anu y Enlil. Y de repente los Ajras se encuentran en un doble frente de combate. Una guerra contra viracochas y chulpas y una guerra interna entre ellos por el tema de qué pasaba entonces con ese ser que habían creado por manipulación. Y para tomar esto y compararlo con otra mitología, para poder entonces entenderlo, vos fijate que cuando en la Biblia se habla de que crean al ser humano y que come la manzana, y que cuando come la manzana toma ese conocimiento sagrado, se habla de la rebelión de Lucifer. Y la rebelión de Lucifer es una guerra civil interna, porque Lucifer era un ángel que se rebela ante su Dios porque no estaba de acuerdo con lo que ese Dios le proponía al ser humano. Entendía que el ser humano tenía otras capacidades y otras cuestiones que poder alcanzar. Lo mismo que, por ejemplo, nos cuenta este mito de en este caso de los Andes, un mito andino. Entonces empieza esta guerra y obviamente una guerra librada en dos frentes produce que se debiliten de un modo tal que pierden esa guerra los Ajras contra los viracochas y contra los chulpas. Pero como estos Sajras eran, como decíamos, conquistadores, eran guerreros y eran vengativos, no se daban por vencidos, idean un arma nueva con la cual tomar venganza por haber perdido esa guerra. Esa arma y esa situación en aquel entonces se cuenta dentro de esta mitología que la Tierra como tal tenía una capa atmosférica más que la que tenemos hoy en día. Hoy, si miramos las capas atmosféricas, se habla de la estratosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen que había una capa más, que era una capa de agua. Y esa capa de agua que tenía la Tierra por aquel entonces era una capa que filtraba todos esos rayos ultravioletas que protegía a esos seres originarios, que eran los chulpas, que no tenían ningún tipo de protección. Entonces, esta arma que utilizan los Ajras es para destruir esa capa atmosférica. Y al destruir esa capa de agua, cuando es como pinchar un globo de agua, toda esa agua que estaba contenida en la atmósfera cae directamente sobre la Tierra. Y eso es lo que las distintas mitologías llaman el diluvio. ¿Cómo es que hay un diluvio contado en los mitos hindúes, los mitos griegos, los mitos judaicos, los mitos mapuche, los mitos aztecas, los mitos mapuches? Bueno, todo eso está condensado en esa historia, en donde nos cuentan que esa capa de agua que estaba en la atmósfera automáticamente
cae sobre la Tierra produciendo ese diluvio que hoy conocemos como diluvio universal. Y eso lo que produce, al perderse esa capa, todos los rayos del Sol ingresan sin ningún tipo de filtración y producen casi la muerte instantánea de toda esa raza originaria que había en el planeta, o sea, todos esos chulpas. No quiero extenderme mucho porque me interesa escucharte, José Luis, pero voy a tratar de concluir rápidamente la historia esta que estoy contando. Entonces dicen que cuando se produce este efecto en donde la raza originaria de nuestro planeta casi es desintegrada al 100%, se produce una intervención externa, otra intervención externa, porque, digamos, al truncarse casi la civilización originaria de este planeta, pues se pone en riesgo todo un engranaje evolutivo que tiene que ver con la evolución ya a nivel universal, digamos. Y entonces interviene otro factor externo, que es lo que se conoce hoy en día, pero totalmente deformado, nada que ver con su historia original, lo que se conoce como una federación galáctica, como si dijéramos un consejo que protege la evolución de los distintos planetas. Y esta confederación galáctica, al intervenir, pone en juicio tanto a los viracochas como a los Sahras por lo que han generado en un planeta que no era el suyo. Y eso es lo que en la mitología se conoce como el juicio a Lucifer, que es otro de las cuestiones que encontramos dentro de la mitología cristiana, ese juicio a Lucifer. Como todo juicio tiene un dictamen, si no, no sería un juicio. Y el dictamen al que llegan es que para que no suceda nuevamente esa situación que había pasado entre Sahras y viracochas, hacen lo siguiente. A los Sahras los destierran a lo que hoy se conoce como la Tierra Hueca. Condenan a Lucifer al infierno, que es lo que nos cuentan los mitos. ¿Y el infierno dónde está? Si no es supuestamente, como nos cuenta el mito religioso, debajo de nuestros pies. A los viracochas los expulsan del planeta directamente, los quitan del planeta. Y al ser humano, que era la creación genética, se le quitan todas las cadenas de ADN que no sean directamente las humanas, o sea, las que venían de ese monito. Por eso hay proyectos como lo era el genoma humano, que intentaba describir todo nuestro mapa de ADN, que de repente llegan a un punto que se truncan, porque obviamente descubren que dentro de nuestro ADN hay ADN que no son humanos, ni animal, o de cualquier otro tipo de animal dentro de lo que sería los animales que conocemos aquí en la Tierra, que son estos ADN que eran de los chulpas y de los viracochas y de los sahras. O sea, dentro de nuestro ADN hay 4 cadenas genéticas, en realidad 4 tipos genéticos. La de los chulpas, la de los viracochas, la de los sahras y la de ese monito, de ese ser original. Así que como tal, y como para ya cerrar la historia, entonces después de ese juicio, el ser humano pierde toda esta conexión con esas otras cadenas genéticas y es expulsado del paraíso, como se conocen los mitos, y a partir de ahí tendrá que conseguir el pan con el sudor de su frente, la mujer sufrirá el dolor cuando tiene que tener un hijo, bueno, todo eso que en la mitología queda representado de esa manera es el símil de lo que implicaría esa desactivación genética, y a partir de ahí hay que hacer todo un largo circuito para conectarnos nuevamente con todas esas cadenas genéticas, que es lo que nos conecta nuevamente con nuestra divinidad. Esta es un poquito la historia. Ahora le voy a poner nombre a una de esas razas para que se entienda un poco más de qué hablamos cuando hablamos de viracochas y cuando hablamos de Sahara. Cuando hablamos de viracocha, en los sumerios son representados por esos dioses alados, barbados, la piel de ojos azules, que en distintas mitologías encontramos. Por ejemplo, en las culturas mesoamericanas de México, toda esa cuestión que esperaban ellos los dioses barbados, por eso cuando llegan los europeos en la época de la conquista, digamos,
creen que eran sus dioses, porque eran dioses con barba, bueno, seguían las mismas características. Y cuando hablamos de los Sagras, estamos hablando de lo que hoy conocemos como reptilianos. Esto es, José Luis, un poquito, sé que me he extendido quizás más de la cuenta y espero no haberte aburrido con todo este relato, porque fue un poquito largo, es la que a nivel mitológico engloba de una manera tal entender cómo ha sido todo el proceso de esa manipulación genética, el por qué, el para qué y las consecuencias que ha traído. O sea, ahí es donde yo digo que el ser humano como tal, como somos hoy en día, hemos nacido como máquinas de guerra. Y eso le da explicación por qué hoy en día seguimos siendo máquinas de guerra, conquistadores o conquistados, que es básicamente nuestra lógica con la que nos movemos en el mundo. Y que para retomar ese contacto con nuestra conexión hacia lo divino, o sea, con todas esas cadenas genéticas que tenemos, está ese camino que se llama hermetismo, que es la que tomó toda esa sabiduría que se le dio al ser humano y después se protegió, y alcanzando nuevamente todo eso que conocemos a través de la ley equivaliónica, bueno, etcétera, podemos reactivar todas esas cadenas genéticas. Espero no haberte aburrido hablando tanto, ni a vos ni a la gente que nos está escuchando, pero bueno, quería contar esta historia como para ir yendo hacia el cierre del encuentro de hoy y también, bueno, escuchar tu parecer al todo esto. Así que bueno, adelante y gracias por la paciencia de haberme escuchado. Bueno, Cristian, muy bien, muy interesante. Para nada me has aburrido. Estoy seguro que los que nos siguen estarán encantados escuchándote. Yo, como no sé el tiempo que tenemos ya porque llevamos 1 hora y media de programa en directo, yo por mí estaría horas y horas, no tengo problemas, pero tampoco quiero aburrir y también tenemos que dejar para en otros programas futuros seguir hablando de estos temas, ¿no? Bien, ya me dirás el tiempo que tengo, pero querría ampliar o complementar lo que tú acabas de decir sobre la Hiperbórea y sobre la Atlántida, más que nada para aportar algunos datos que, bueno, creo que son interesantes. Por ejemplo, en la Hiperbórea, que tú has mencionado, que fue Elena Blavatsky, la que al final del siglo XIX, en 1800 y pico, ya empezó a hablar sobre estos temas, no fue la primera. Quiero decir que aquí tenemos un mapa. Este mapa se realizó en 1613 aproximadamente, y en este mapa vemos como lo que es la zona polar ártica, el polo norte, nos encontramos con este Oquedad en el centro, estas tierras o islas alrededor, y esta sería la zona de la Hiperbórea, la que, fíjate ya, el filósofo griego, en este caso fueron varios, Platón ya habló de ella, pero quien quizás Heródoto fue el que facilitó más información. Heródoto, que es este personaje que muestro aquí, o Hesíodo, por ejemplo, o también Homero también, todos estos personajes, incluso Platón, ya nos hablaron de la Hiperbórea, porque decían que era precisamente en ese lugar, en el norte, que aquí vemos más o menos en la zona en la que correspondería, sería donde estaría la capital de ella, la isla de Thule, que lo habréis escuchado hablar muchas veces cuando huyen. Hablar de la Hiperbórea, sin duda alguna, nos lleva a hablar en este caso, de la teoría de la Tierra hueca. Habréis oído hablar infinidad de veces de la teoría de la Tierra hueca, y que tampoco es una teoría nueva. Ya antes, no sé si lo he mencionado, pero bueno, ya en el año 1600, a mediados del siglo XVII, un científico que lo conoceremos por el famoso cometa que lleva su nombre, Halley, Edmund Halley, ya hablaba de que la Tierra tenía que ser hueca, prácticamente a la fuerza, por el movimiento de traslación, de rotación, etcétera, porque si no, debido a su masa, etcétera, se habría ya desintegrado al ir a esta velocidad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo sería, de cómo se comprendería en este caso, estaría compuesta el interior. Vemos que hay como una especie de sol interior, lo que nosotros consideramos que sería el centro de gravedad. No sería ese centro, no sería un magma líquido de hierro fundido, como afirma la ciencia actual, sino que sería un sol interno. Esta parte que vemos de color calabaza
en el centro de la corteza estaría la corteza, el magma y otra corteza. Pues bien, esta corteza sería el centro de gravedad nuestro, de lo que está fuera de la Tierra, es decir, los habitantes externos sentiríamos esa gravedad, ese centro, y los que están por el interior, por la parte interna, sentirían también la gravedad de ese mismo magma, de ese mismo centro. Por eso, al estar abierta en los polos, en el polo norte y en el polo sur, la Tierra, tal como nos aseguran estos investigadores que ahora voy a mencionar, tanto Edmond Halley como habían otros más, y quiero hablar rápido porque no sabemos el tiempo que hay, pero mostraremos algunas de estas fotografías que sabemos que nos muestran. Este es un fotograma. Nos voy a mostrar algo real, que prefiero que sea una fotografía tomada desde el satélite. Esta, por ejemplo, está tomada por el satélite de la NASA en 1963-69. Aquí vemos cómo se muestra en el norte, la parte del polo norte, vemos esta parte central oscura que algunos científicos decían que era porque las fotografías se tomaban en carretes, en rollos largos, luego al unirlo quedaba ese hueco, pero sin embargo, luego tenemos otras fotografías, vamos a ver por aquí si las vemos, este sería del interior, vamos a ver, tengo que buscar de los satélites, a ver, aquí creo que tengo alguna, esta es una fotografía del satélite y está tomada también en su totalidad, nos muestra esa parte central. Esta sería otra también que nos mostraría, a ver si encuentro alguna más. Bueno, podemos ir hoy día a fechas muy actuales. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía que es de la NASA, es muy actual, y vemos como precisamente en la parte del polo norte existe esa parte oscura y como incluso las nubes son como absorbidas hacia el interior de la Tierra. En esta otra lo vemos con mejor detalle, también de la NASA. Vemos que los vientos son como absorbidos, como si hubiese un aspirador. Bien, ahí estaría ese centro de la Tierra, ese lugar al que ya desde hace 2000 años, Heródoto, Hesíodo, Platón, Homero, todos estos historiadores y filósofos griegos decían que es donde se encontraba el país del dios Bóreas, que era el dios del frío y de los hielos del norte. Bien, curiosamente, en el año 1940, no, en el 26 primero, un almirante de los Estados Unidos, vamos a ver si encuentro por aquí alguna fotografía de él para poderla poner. Aquí tenemos alguna de ellas. Este sería Richard Byrd. Aquí tenemos otra fotografía de él ya. Bien, el almirante Richard Byrd, en el año 1926, él hizo una expedición al Polo Norte con el avión y luego en el 27 a la Antártida, al Polo Sur. Y en un diario privado que él tenía, que se le impidió publicar, luego se publicó más tarde y si hay tiempo en otro momento lo leeremos, lo transcribiremos, puesto que existe una copia en internet. Este hombre dijo que había accedido al interior de la Tierra, que había ido más allá del Polo Norte y describió todo lo que se encontró, con quien se entrevistó, con las personas que le hablaron, incluso cuenta y transmite ese mensaje que le dan esas personas que, como antes decía Cristian, tienen una altura muy elevada, son altos, son de 3,5 metros aproximadamente, tienen una fisonomía parecida a esta que vemos aquí, es decir, que son rubios con los ojos azules. Y también tenemos otras, en este caso, informaciones y testimonios de otro personaje. Era un noruego, en el año 1800 también realizó un viaje con su padre, con el barco, más allá de los hielos, decían, de las tierras del Polo Norte, y también consiguieron acceder al interior de la Tierra. No sé si tengo aquí alguna fotografía para mostraros de este personaje, vamos a ver, y podemos seguir explicando lo que decía él del interior. Parece que no tengo aquí ninguna de él, a ver si tengo alguna otra, y si no, bueno, pues ya os seguiré explicando
el tema de otra manera. El caso es que, como decimos, la hiperbórea ya hace miles de años que se tiene constancia de su existencia, que tenemos, en este caso, testimonios de personas que dicen que han estado físicamente allá y que nos han transmitido pues una serie de conocimientos y de informaciones que a las potencias mundiales, a los gobiernos que no les interesa que se conozca, pues han intentado ocultar, como siempre han hecho con casi todo, a la opinión pública toda esta información. Como no me quiero extender, voy a pasar también a comentaros algo sobre la Atlántida, que nos ha hecho antes referencia Cristian. La Atlántida, según nos cuenta Platón, porque las referencias que tenemos de la Atlántida en Occidente es a través de los comentarios que hacen en su diálogo de Critias y del Timeo, Platón. Él hablando aquí con Critias, Critias le explica, ¿no?, la historia que oye hablar a su abuelo, que era amigo a su vez de otro personaje que marchó a Egipto y que estuvo precisamente, vamos a ver si esto de aquí, otro, y que estuvo allí en contacto con unos sacerdotes de Sais, del templo de Sais, quien le explicó precisamente la historia de la Atlántida, puesto que este escritor lo que quería conseguir era obtener información de sus antepasados griegos. Y es así como conocemos, pues, como la Atlántida, que era una gran isla, dice que era una isla que tenía un tamaño mayor que la Libia y el Asia Menor juntas. La Libia es la parte de África, es la parte de África que actualmente más o menos contempla Libia, que sería en el norte. Vemos que el tamaño de Libia sería como 3 veces el de España, por ejemplo, para que tengamos una idea. Y la parte que se denomina, que se conoce como Asia Menor, sería la que tenemos aquí, la de Turquía. Turquía sería más o menos lo que se correspondería con el Asia Menor. Si unimos Libia y Turquía, más o menos nos dará esta forma que tenemos en el centro, este tamaño, que sería el que tendría la isla, el continente perdido de la Atlántida. Quiero dejar claro que la situación sería la que vemos en el mapa, es decir, en medio del Atlántico, en el centro del Atlántico, entre Europa y América, y no como algunos autores han intentado colocarla en el Mediterráneo o en algunos otros lugares. Bueno, en el Mediterráneo ya es imposible porque ya vemos a simple vista que no cabe. No, aquí ya no cabría la Atlántida, por lo tanto, además de que las referencias, todas las que tenemos, es de Platón y por lo tanto tiene que ser en este lugar donde esté ubicada la Atlántida. Podríamos hablar mucho más de ello. Yo no sé si tenemos tiempo, quizás es mejor dejarlo para otros momentos y hablar de cada tema por separado, si te parece a ti, Cristian. Realmente, bueno, es extensísimo el tema y todo lo que hay para hablar. Sí, con mucho gusto, o sea, ya digo, casi llevamos 2 horas de encuentro. Creo que es bueno también ir abriendo, como decíamos, más preguntas para ir respondiendo y acotar de este mapita que vos estabas mostrando, que hay un ejercicio muy simple para poder detectar el lugar justo donde estaba la Atlántida. Y es que partamos de la base que la misma ciencia nos cuenta de que originalmente había una única masa de tierra rodeada de agua, que es el continente que llamaban Pangea. Sí. Perdona, parece que se ha cortado la emisión porque veo que la emisión no avanza. Yo la estoy... bueno, la de YouTube. Puede ser, claro. Bueno, la en directo está avanzando. Seguramente ya tenemos intervención de otras fuerzas que no quieren que sigamos hablando de esto, es que se dieron cuenta que estábamos hablando. Llevo días ya que me está ocurriendo, que cuando estamos a mitad de lo que exponemos, se corta, se queda congelada la imagen y la gente no lo ve ya. Entonces todo lo que estamos diciendo ya no lo ven ni lo oyen. A ver, voy a escribirlo en el chat. A ver, voy a ponerle que estamos aquí. Hay algunos que no les gusta lo que hablamos. Bueno. No, es que veo que hay gente que ya se le ha cortado la conexión. Sí, igual sí, que a sí, mí. sí. Se ha caído. Sí, bueno. Bueno, quizás también es un buen momento entonces
para hacer un corte, si querés, al encuentro de hoy. Yo ya después veré, o lo podemos retomar desde donde estamos hoy. Sí, sí, podemos ya tomar un tema muy concreto, porque hemos estado abarcando muchos temas, y fíjate que llevamos ya pues casi dos horas Casi llevamos ya. dos horas, casi 2 horas. Sí, sí, la gente también, al final tanto tiempo no puede estar, tenemos que hacer los temas que sean más cortitos para que luego tengan ganas de volver a escuchar más. Bueno, entonces, bueno, José Luis, de mi parte, digo, la verdad estoy encantadísimo con ya conocernos más, ahora sí, más íntimamente. Para mí me encanta, como te das cuenta, estos temas y bueno, compartirlo con alguien que también disfruta de esto, para mí es algo muy lindo. Si te parece, después nos ponemos en contacto otra vez por mail y eso, para hacer una segunda parte, si te parece, y retomamos desde el punto en donde pues el video se cortó, digamos, entre Bueno, comillas. ya decidimos qué tema tocamos y así ya también yo me lo preparo y tengo fotografías preparadas que hoy pues ya están. Hablemos de Lemuria, de Atlántida y de Vale, las evidencias que tenemos de todo eso hoy en día, si vale, te pues parece. hablamos de los continentes perdidos, me parece muy bien. Muy bien. Estupendo, Bueno, de mi parte, mil gracias y nos encontramos entonces. estupendo, Cristian, un abrazo. Un gran abrazo para vos. Hasta luego. Gracias.